Llevaba 7 días gravemente enferma en el hospital. Mi suegra, Carmen, venía a diario, trayendo una sopa de pescado y marisco que costaba cientos de euros y obligándome a tomarla, mientras que mi madre, Teresa, en silencio, solo me daba un humilde caldo de arroz. Un día, el médico se inclinó y me susurró algo al oído. Inmediatamente, hice algo que sumió a toda la familia de mi marido en el pánico. La espaciosa habitación VIP del hospital se sentía gélida, tanto que el zumbido del aire acondicionado resultaba estridente en medio del bochornoso mediodía de verano en Madrid. Era el 7º día que pasaba postrada en esta cama inmaculadamente blanca. Mi cuerpo estaba tan exhausto como si alguien me hubiera drenado hasta la última gota de energía vital. El diagnóstico: insuficiencia hepática aguda, de origen desconocido. Mis constantes vitales fluctuaban erráticamente, como una llama al viento. Abrí los ojos y miré al techo, con el regusto amargo y desagradable todavía instalado en mi garganta. No sabía si era por la medicación o por la cruel enfermedad que me atormentaba. La puerta de la habitación se abrió bruscamente, rompiendo el pesado silencio. Mi suegra Carmen entró con su habitual aire ajetreado, llevando en la mano un termo de porcelana con un diseño exquisito, envuelto en un pañuelo de seda rojo. El penetrante olor de su caro perfume me invadió, mareándome un poco. Dejó el termo con fuerza sobre la mesa. El sonido de la porcelana contra el cristal fue agudo y chirriante. Carmen arrastró una silla hasta el borde de mi cama, y su voz potente resonó en toda la estancia. Elena, hija, despierta, vamos. Acabo de preparar esta sopa de pescado de roca y marisco de la ría. Es lo mejor que se puede encontrar en Galicia. Le he puesto un poco de azafrán para darle color y fuerza. Aún está caliente. Tienes que tomarlo ahora mismo para recuperar fuerzas. No puedes seguir así, tumbada todo el día. ¿Cuándo vas a volver para encargarte de la contabilidad de la empresa de Javier? Con esfuerzo, intenté incorporarme apoyándome en los codos, pero un dolor sordo en el costado derecho me hizo hacer una mueca. En un rincón alejado de la habitación, mi madre, Teresa, se levantó apresuradamente. Se veía cohibida con su sencillo vestido de lino oscuro y algo desgastado, abrazando con fuerza un termo de plástico barato, de esos que se venden en cualquier bazar. La señora Teresa se acercó con timidez, con la intención de ayudarme, pero la mirada afilada de Carmen la detuvo en seco. Déjelo con suegra. Yo me encargo, dijo Carmen con voz cantarina mientras abría la tapa del termo de porcelana. Elena está acostumbrada a mis cuidados. ¿Qué le ha traído usted? ¿Otra vez ese caldo de arroz sin nada? Mi madre bajó la cabeza, su voz apenas un susurro, como si hubiera cometido una falta. Sí, le he preparado un poco de caldo de arroz calasparra. Lo he cocido mucho para que le sea fácil de tragar. El médico dijo que tiene el estómago delicado, que debe comer cosas ligeras. Antes de que mi madre pudiera terminar, Carmen la interrumpió con un gesto de la mano y una sonrisa despectiva. Por favor, ligero no significa que no deba tener sustancia. Mire esto, es el mejor rape y las gambas rojas más frescas. Tuve que pedirle a un contacto que me los consiguiera por avión desde Galicia. Solo el pescado cuesta casi 200 euros el kilo, y eso si lo encuentras. Un tazón de esta sopa tiene más sustancia que todo un año de su agua de arroz. Las palabras de mi suegra eran como agujas clavándose en el orgullo de mi madre. La señora Teresa retrocedió unos pasos, sus manos delgadas apretando con fuerza el asa del termo de plástico. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras me miraba con una pena infinita. Pero no se atrevió a replicar. Temía ofender a su rica consuegra. Temía ponerme en una situación incómoda. Miré a mi madre con el corazón encogido. Quería decirle que viniera, que quería tomarme el caldo que ella había preparado. Pero Carmen ya había llenado una cuchara de su preciado caldo. La había soplado y me la acercaba a la boca. Venga, abre la boca, tómatelo caliente. Si se enfría, sabrá mal. He puesto todo mi empeño en esto. Si no te lo comes, estarás despreciando mi esfuerzo y el de Javier, que trabaja sin descanso para pagar tu tratamiento. A regañadientes, abrí la boca. El caldo, de un color dorado rojizo por el azafrán, se deslizó por mi garganta. El intenso sabor a mar no lograba enmascarar un regusto extraño, a la vez metálico y nauseabundo, como a óxido. Mi estómago se contrajo al instante, y una oleada de náuseas subió por mi esófago, pero me esforcé por reprimirla y tragué. ¿Qué tal? Está bueno. Un producto de primera categoría tiene que ser diferente, ¿verdad? Carmen me miraba fijamente. Su mirada no era tanto de preocupación como de supervisión, como si vigilara a un niño que se toma una medicina. Está un poco metálico, mamá, respondí con voz débil. Carmen chasqueó la lengua y llenó la segunda cucharada. Claro que sí. Es la pura fuerza del mar.
Un buen pescado de roca como el rape tiene muchos minerales. Por eso notas ese sabor potente, casi a hierro. Eso es lo que te va a curar, no el agua de arroz. Además, cuando estás enferma, todo te sabe amargo. Esfuérzate y trágatelo. Los remedios amargos son los que curan. Termínate el tazón para que me alegre. Miré el caldo rojizo. Luego a mi madre, que seguía de pie, pegada a la pared, con sus ojos fijos en mí, llenos de dolor. Para evitar problemas, para que mi suegra no volviera a humillar a mi madre, cerré los ojos y me obligué a tragar cada cucharada. Con cada trago, me estremecía por ese sabor metálico y frío que se aferraba a mi lengua y se extendía por cada rincón de mi debilitado cuerpo. Justo cuando terminé la última cucharada, luchando por contener las náuseas que amenazaban con desbordarse, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era Javier, mi marido. Entró con su impecable traje, y su colonia masculina eclipsó el olor a hospital. Sin embargo, su mirada no se posó en mí al principio, sino que estaba clavada en la pantalla de su móvil, sus dedos deslizándose frenéticamente con expresión tensa. ¿Has venido? Le llamé con voz apenas audible. Javier, sobresaltado, levantó la vista un segundo, para luego volver a bajarla a su teléfono mientras se acercaba a la cama. Sí, he pasado un momento. ¿Cómo te encuentras? ¿Te has terminado la sopa que te ha hecho mamá? Carmen se apresuró a responder, con tono de orgullo. Se la ha terminado toda. He tenido que insistir para que se la tomara. Tu mujer es un poco caprichosa, le traemos manjares que cuestan una fortuna y pone pegas. Javier asintió. Me dio una palmadita en el hombro por pura fórmula y se sentó en el borde de la cama, sin apartar la vista de los mensajes que no dejaban de llegar. Haz un esfuerzo y come, Elena. La empresa es un caos por el vencimiento de unos bonos. No tengo mucho tiempo para venir al hospital. Tienes que recuperarte pronto para volver y firmar documentos. Hay algunas órdenes de pago que no puedo firmar por ti. Miré el perfil de mi marido, y una sensación de extrañeza me invadió. En los 7 días que llevaba aquí, las veces que había venido a verme se contaban con los dedos de una mano, y en todas ellas solo hablaba de trabajo, de papeles, de cifras. Ni una sola vez me había preguntado si me dolía algo, si había podido dormir por la noche. Javier, ¿hay muchos problemas en el trabajo? Intenté buscar un tema de conversación para conectar con él. Javier frunció el ceño. Su tono se volvió cortante. ¿Qué más te da si hay problemas o no? Tú preocúpate de recuperarte. Oye, ¿qué ha dicho el médico? ¿Cuándo te dan el alta? Estar aquí es carísimo. Varios miles de euros al día solo por la habitación, sin contar las medicinas. Mi madre, Teresa, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino con timidez. Hijo, tu mujer está muy enferma. No es momento de pensar en el dinero. Deja que se recupere del todo. Javier se giró bruscamente. Su mirada hacia su suegra era de fastidio, aunque mantuvo un mínimo de cortesía. Usted no lo entiende, mamá Teresa. La economía está muy mal. El flujo de caja de la empresa está atascado. No podemos quedarnos aquí todo el tiempo que queramos. Bueno, tengo que irme. Tengo una reunión urgente con un socio. Dicho esto, se levantó y se dirigió a Carmen. Mamá, quédate tú con Elena, ¿vale? Luego le digo al chofer que pase a recogerte. Me voy. La silueta de Javier desapareció tras la puerta, dejando un silencio opresivo. Carmen recogió los platos, murmurando algo sobre lo mucho que trabajaba su hijo, y salió al pasillo para hablar por teléfono, dejándonos a mi madre y a mí solas. Fue entonces cuando la señora Teresa se acercó sigilosamente. Abrió su termo de plástico. El calor del caldo ya se había disipado en parte, pero el suave aroma del arroz recién cocido se extendió delicadamente. Llenó una cucharita, sopló suavemente y me la acercó a la boca, con voz temblorosa. Hija, toma un poco de este caldo para asentar el estómago. Esa sopa de marisco es muy fuerte, me da miedo que tu cuerpo no la tolere. Lo he hecho muy ligero, solo con una pizca de sal. ¿Te será fácil de digerir? Miré el caldo blanco, con sus granos de arroz perfectamente abiertos. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Abrí la boca y recibí la cucharada de mi madre. El sabor puro y limpio del arroz, la salinidad del mar, todo se mezcló, desplazando aquel regusto metálico y nauseabundo. Esto era lo que necesitaba. Paz, amor incondicional. Justo en ese momento, la puerta se entreabrió. El doctor Morales, jefe de medicina interna, entró en la habitación. Era un antiguo compañero de estudios de mi padre y había estado cuidándome con esmero durante toda la semana. Sostenía mi historial médico. Su rostro serio mostraba una preocupación inusual. Buenas tardes, doctor, dijo mi madre, dejando el tazón a un lado y saludando con una inclinación de cabeza. El doctor Morales asintió y se dirigió directamente a mi cama. No me examinó de inmediato, sino que paseó la vista por la habitación. Sus ojos se detuvieron en el termo de porcelana donde aún quedaban restos rojizos, y luego en mi rostro,
pálido y amarillento. Tomó el estetoscopio y se inclinó sobre mí, como para auscultarme el corazón y los pulmones. El silencio era total. Solo se oía el latido acelerado de mi corazón. De repente, el doctor Morales acercó su boca a mi oído, fingiendo ajustar mi bata de paciente. Su voz, un susurro urgente y afilado como una cuchilla, cortó el aire. Busca la manera de vomitarlo todo. Ahora. Esa sopa tiene algo. Tus niveles de metales pesados en sangre se disparan cada vez que la tomas. Que nadie sepa que te lo he dicho. Me quedé helada. Todo mi cuerpo se paralizó, como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada en pleno invierno. El doctor Morales se incorporó. Su rostro recuperó la expresión profesional y serena, como si nada hubiera pasado. Anotó algo en mi historial, dio un par de instrucciones a una enfermera sobre el seguimiento de mi presión arterial y salió de la habitación, dejándome a la deriva en medio del tsunami que acababa de desatarse en mi mente. La espalda del doctor Morales acababa de desaparecer por la puerta, dejándome en un vacío desolador y lleno de miedo. Su susurro fue como una gota de tinta negra en un vaso de agua clara, expandiéndose rápidamente y tiñendo toda mi mente. Miré fijamente el tazón de sopa a medio terminar sobre la mesa. Aquel líquido espeso y rojizo ya no era un remedio, sino que se había revelado como un veneno azucarado. Las náuseas ya no eran una sensación vaga. Se retorcían desde mi estómago, instándome a expulsarlo todo de inmediato. Me abracé el abdomen, fingiendo una mueca de dolor para ocultar el temblor que se extendía por mis extremidades. Mamá, tengo muchas náuseas. Creo que es por haber comido tan deprisa. Ayúdame a ir al baño. Mi madre, la señora Teresa, que estaba acurrucada en un rincón, se levantó de un salto. Torpemente, me tomó del brazo. Sus manos callosas y ásperas eran extrañamente cálidas. Carmen, que estaba sentada en el sofá mirando su móvil, levantó la vista con el ceño fruncido, claramente molesta, pero no se movió. Solo soltó un comentario al aire. Cuando tomas algo tan nutritivo, el cuerpo tiene que reaccionar para absorberlo. Si lo vomitas todo, es un desperdicio. Tan pronto como la puerta del baño se cerró, me abalancé sobre el inodoro. Me provoqué el vómito, intentando expulsar hasta la última gota de lo que acababa de tragar. La sensación del ácido gástrico mezclado con el sabor metálico de la sopa me subió por la nariz, haciendo que las lágrimas corrieran por mis mejillas. Tiré de la cadena repetidamente para ahogar el sonido de las arcadas, temiendo que me oyeran desde fuera. Después de vomitar hasta la bilis, temblando, saqué unos pañuelos de papel del bolsillo de mi bata, recogí una pequeña muestra del vómito y de los restos de sopa que habían manchado el borde de mi ropa. Lo envolví con cuidado y lo escondí en lo más profundo del bolsillo de mi pantalón de pijama. Me lavé la cara con agua fría y miré mi rostro pálido en el espejo. Mis ojos, hundidos y oscuros, reflejaban un pánico absoluto. Me dije a mí misma que tenía que mantener la calma. No podía dejar ver ninguna fisura. Al salir vi que Javier había vuelto a la habitación. Estaba hablando en voz baja con su madre, con una expresión bastante tensa, pero en cuanto me vieron, ambos se callaron de golpe. Me apoyé en mi madre y caminé lentamente hacia la cama, forzando una sonrisa débil. Ya me siento mejor. Creo que mi estómago no está acostumbrado a algo tan fuerte. La próxima vez comeré más despacio. Al oír esto, el rostro de Carmen se relajó un poco. Se levantó para servirme un vaso de agua tibia, su voz recuperando la dulzura artificial de siempre. Eso está mejor. Ya te lo dije. Estos percebes de la Costa da Morte son muy exclusivos. La gente se pelea por conseguirlos. Si tomas este caldo durante unos días, recuperarás el color enseguida. Y así podrás volver a ayudar a Javier con la empresa, que últimamente ha adelgazado mucho de tanto preocuparse por ti. Tomé el vaso y bebí un sorbo para calmar mi garganta irritada. Miré a Javier. Seguía con su expresión sombría, evitando mi mirada. Respiré hondo y decidí lanzar una sonda, una apuesta para confirmar la terrible sospecha que albergaba en mi corazón. Dejé el vaso y dije con voz suave pero clara, articulando cada palabra. Javier, mamá, ya me encuentro menos cansada. ¿Y si mañana le pedimos al médico el alta voluntaria para seguir el tratamiento en casa? Estar aquí en la suite VIP es muy caro, son miles de euros cada día, y me duele el corazón pensarlo. En casa, con los cuidados de mi madre y una dieta sencilla, seguro que me recupero rápido. El ambiente en la habitación se congeló de repente. Al oír esto, los ojos de mi madre se iluminaron con una chispa de esperanza. Asintió levemente, dispuesta a apoyar la idea de su hija, pero antes de que pudiera decir nada, Javier reaccionó de una forma tan violenta que me sobresaltó. Él, que estaba apoyado en la pared, se irguió de un salto. Su voz se elevó, estridente y furiosa. «Estás loca. ¿A qué viene eso de querer irte a casa?
Aquí tienes médicos y enfermeras vigilándote 24 horas, y aún así, mira cómo estás. Si te vas a casa y te pasa algo, ¿quién se hace responsable? Intenté mantener una expresión inocente, parpadeando mientras miraba a mi marido. Pero si ya me encuentro mejor. Además, la empresa está pasando por un mal momento. Cada euro que ahorremos es bueno. Puedo tomar la medicación en casa sin problema. Carmen también intervino, pero su actitud fue aún más vehemente. Agitó las manos como si yo hubiera propuesto un crimen atroz. No, de ninguna manera. ¿El doctor? Morales ha dicho que hay que vigilarte de cerca. Te quedas aquí y punto. Del dinero nos encargamos tu madre y yo. En esta familia no falta dinero como para hacer sufrir a mi nuera. Javier se acercó a la cama a grandes zancadas, con el rostro enrojecido y la respiración agitada por la excitación. Me miró fijamente, y en sus ojos no había la preocupación de un marido que teme por la salud de su esposa, sino el pánico de un comerciante que teme perder una mercancía valiosa. Se le escapó, hablando entre dientes. Tienes que quedarte aquí, al menos hasta cumplir los 30 días. Si sales de este hospital antes de ese plazo y te pasa algo, el seguro no pagará. Se dio cuenta de su desliz y se interrumpió. Quiero decir que el médico no se hará responsable. La mención de los 30 días y la palabra seguro, dichas sin pensar, hicieron que Javier se detuviera. Se dio cuenta de que había hablado de más. Se giró rápidamente y tosió para disimular. Carmen también se sobresaltó por un instante y rápidamente lo encubrió regañándome. Eso es. Lo que tu marido quiere decir es que el seguro médico tiene sus protocolos, y si los interrumpimos, perdemos nuestros derechos. Venga, venga, descansa y no pienses más en tonterías. Me quedé quieta, aferrándome con fuerza a la sábana blanca. Sentí como si alguien me estuviera estrujando el corazón, un dolor tan intenso que me costaba respirar. 30 días. No era el tiempo necesario para curarme, era un periodo de espera. El tiempo de espera para que una póliza de seguro de vida entrara en vigor, o algún otro plazo relacionado con mi vida. No querían que viviera, pero tampoco querían que muriera de inmediato. Necesitaban que muriera según el protocolo. Esa tarde, solo mi madre se quedó, limpiándome el cuerpo pacientemente con una toalla húmeda y tibia. Mientras lo hacía, se secaba las lágrimas a escondidas. Sus suaves suspiros eran como sal en mi herida. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados esperando la muerte, pero tampoco podía luchar sola en esta jaula invisible. Le pedí a mi madre el teléfono y marqué el número de Laura. Laura es mi mejor amiga desde la universidad, y ahora es jefa de laboratorio en un importante centro de análisis de alimentos. Teníamos un código secreto. Si la llamaba y le decía, «Tía, me muero de ganas de un batido de frutas», significaba que era algo urgente y que no podía hablar por teléfono. Menos de una hora después, Laura apareció, cargada de bolsas, entrando en la habitación como un torbellino. Sacó varios batidos y fingió regañarme. «Mira que eres tú, enferma y con antojos de estas cosas. Te los he traído, pero bebe poco, que si no el médico te echa la bronca». Aprovechando que mi madre salió al pasillo a por agua caliente, tiré de Laura hacia mí y le hice un gesto para que guardara silencio. Señalé una esquina del techo, donde un pequeño punto negro parpadeaba con una luz roja. La cámara que Javier había hecho instalar esa misma tarde con la excusa de la seguridad, por si entraban ladrones en la suite VIP, quería vigilarme 24/7. Me acerqué al oído de Laura y susurré rápidamente, intentando que mi pelo largo ocultara el movimiento de mis labios. «Me están envenenando. En el bolsillo de mi pantalón tengo un pañuelo de papel con una muestra de vómito y restos de la sopa. Cógela y llévatela a analizar, urgentemente. No preguntes nada, actúa con naturalidad». Laura se quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par por el horror, pero reaccionó increíblemente rápido. Soltó una carcajada y me dio unas palmaditas en el hombro. «Madre mía, ¿tanto misterio para qué? ¿Para contarme un cotilleo de tu marido?» Mientras hablaba, Laura colocó hábilmente su enorme bolso sobre la cama, bloqueando la vista de la cámara. Al amparo del bolso, mi mano se movió a la velocidad del rayo, saqué del bolsillo el pañuelo envuelto en una pequeña bolsa de plástico y se lo puse en la mano. Ella lo agarró con fuerza y lo guardó con indiferencia en un compartimento secreto con cremallera de su bolso. «Bueno, me voy que se me hace tarde. Mañana vuelvo y seguimos con el chismorreo. Y tú, cuídate, que estás más verde que una lechuga». Laura se levantó, me guiñó un ojo lleno de significado, se despidió de mi madre y se fue. Con la prueba en sus manos, sentí un ligero alivio, pero el miedo seguía ahí, frío y punzante. Esa noche, Javier no vino al hospital. Mandó un mensaje diciendo que estaba ocupado con unos clientes y que se había dejado su teléfono antiguo en casa.
Lo que él no sabía era que ese teléfono me lo había dejado a mí una vez cuando el mío se estropeó, y nunca se lo devolví porque me dijo que lo guardara como teléfono secundario. Estaba en el cajón de la mesilla de noche del hospital, donde le había pedido a mi madre que lo metiera a escondidas junto con algo de ropa el día que ingresé. Esperé a que mi madre se durmiera profundamente. Sus ronquidos regulares resonaban en la noche silenciosa. Saqué el teléfono con sigilo y me tapé por completo con la manta para que la luz de la pantalla no se filtrara. La batería estaba al 15%. La pantalla de bloqueo apareció, pidiendo un PIN de 6 dígitos. Antes, la contraseña era mi fecha de nacimiento. Probé con 151.095. Incorrecto. Probé con la fecha de nuestra boda. 201.112. Incorrecto. Probé con la fecha de nacimiento de él. También incorrecto. El sudor frío empezó a perlar mi frente. Solo me quedaban 2 intentos antes de que el teléfono se bloqueara para siempre. Cerré los ojos e intenté rebuscar en mi memoria cualquier detalle extraño de los últimos tiempos. De repente, recordé que hacía unos 2 meses, mientras le preparaba un traje a Javier, encontré en el bolsillo de la chaqueta el recibo de la compra de un collar de oro blanco. En su momento me dijo que era un regalo para su madre, pero la fecha del recibo era muy extraña, 120.898. Recuerdo que le pregunté por qué. Si el cumpleaños de su madre era en febrero. Él lo esquivó diciendo que era el día de una promoción especial en la joyería. Con una intuición puramente femenina, tecleé temblando esa secuencia de números. 120.898. La pantalla se iluminó, el icono del candado se abrió, y la interfaz del teléfono apareció ante mis ojos, cruda y fría. Resultó que la contraseña del móvil de mi marido era la fecha de nacimiento de otra mujer. No sabía si reír o llorar, solo sentía mi corazón latir desbocado en mi pecho, doliendo como si alguien lo estuviera golpeando con un mazo. Respiré hondo, intentando que mis dedos no temblaran al tocar la fría pantalla táctil. Lo primero que hice no fue revisar los mensajes ni las llamadas, sino abrir la aplicación de correo electrónico. Javier era muy meticuloso. Solía borrar todos los mensajes de WhatsApp después de leerlos, pero rara vez limpiaba su correo del trabajo por miedo a perder datos importantes. La bandeja de entrada estaba llena de correos, spam, publicidad e informes de trabajo. Deslicé la pantalla rápidamente, mis ojos buscando desesperadamente palabras clave. Seguro, banco, contrato. Y entonces, el asunto de un correo marcado como importante me golpeó. Confirmación de póliza de seguro de vida, cliente VIP. Tomador, Javier García. Asegurada, Elena Martín. La fecha de envío era de hacía exactamente un mes, coincidiendo con el momento en que Javier empezó a mostrar un interés repentino por mi salud, comprando todo tipo de suplementos y obligándome a tomarlos. Temblorosa, abrí el archivo adjunto. Apareció un contrato electrónico de decenas de páginas. Fui directamente a la sección de coberturas y beneficiarios. La cifra de 2.000 de euros se dibujó nítidamente, bailando ante mis ojos como una burla. 2 millones de euros por mi vida. El tipo de seguro estaba clasificado como seguro para personal clave, utilizado normalmente por empresas para directivos o empleados esenciales como garantía para préstamos. Pero, irónicamente, yo solo era una contable normal. El título de directora financiera que Javier me había otorgado en los documentos era solo una fachada para legalizar la solicitud. El único beneficiario, Javier García. Y la cláusula de exclusión, en negrita al final. La aseguradora no pagaría si el asegurado fallecía por suicidio en los primeros 24 meses. Sin embargo, las muertes por patologías no diagnosticadas o accidentes fortuitos tras un periodo de carencia de 30 días serían cubiertas al 100%. 30 días. De nuevo, esa cifra fatídica. Miré el calendario del teléfono. Hoy era el día 28 desde que el contrato entró en vigor. Solo quedaban 2 días. 2 días para que terminara el periodo de espera. Esa era la razón por la que Javier se había vuelto loco cuando quise salir del hospital. Me necesitaba viva, aunque fuera a duras penas, durante 2 días más. Y después, mi muerte se convertiría en la llave dorada que abriría su tesoro de 2 millones de euros. Pero, ¿por qué 2 millones? Javier no era tan avaricioso como para matar a su esposa solo por dinero, a menos que hubiera una presión mucho más terrible detrás. Salí del correo del seguro y seguí buscando. Otro correo, de una sociedad de valores llamada AN Patrimonio, enviado hacía 3 días con el asunto en rojo brillante. Alerta. Vencimiento inminente de la emisión de bonos AN 2023. Se requiere liquidación urgente. Lo abrí y un sudor frío me empapó la espalda. La inmobiliaria fantasma de Javier
Había emitido bonos por valor de 5 millones de euros hacía 2 años, con un interés desorbitado, para captar capital, y la fecha de vencimiento para devolver el principal y los intereses era dentro de 20 días. En el correo, la sociedad de valores advertía en tono severo: si para el día 15 del próximo mes su empresa no liquida los 5 millones de euros de principal más intereses, iniciaremos acciones penales por estafa y solicitaremos el embargo de todos los bienes de la sociedad. Dejé caer el teléfono sobre el colchón, aturdida. Todo encajaba. La empresa de Javier estaba en la ruina. El flujo de caja se había roto, las deudas se acumulaban. Se enfrentaba a la cárcel por estafa, y la única forma de evitar la prisión y salvar su ostentoso puesto de director era mi vida. Los 2 millones de euros de mi seguro serían el primer salvavidas. Sumados a la casa de mis padres, que seguro que había hipotecado a mis espaldas, reuniría el dinero suficiente para callar a los bonistas. Me estremecí. Un escalofrío recorrió mi espalda, no por el aire acondicionado, sino por la crueldad del corazón humano. De repente, el teléfono de Javier vibró suavemente. Acababa de llegar un mensaje de WhatsApp. Me sobresalté, puse el teléfono boca abajo sobre la almohada y contuve la respiración, escuchando para ver si mi madre se había despertado. Sus ronquidos seguían siendo regulares. Volví a coger el teléfono. Un nombre apareció en la pantalla de bloqueo: Silvia Socia. Javier, ¿cómo va lo de tu mujer enferma? Mi padre está perdiendo la paciencia. Como estalle lo de los bonos, mi padre mandará a alguien a arreglarte las cuentas antes de que la policía te ponga las manos encima. Cada palabra del mensaje era una amenaza cruda y despiadada. Temblorosa, desbloqueé el teléfono y abrí la conversación. Los mensajes antiguos se mostraron, revelando una relación que no era solo de amantes, sino una alianza diabólica unida por el dinero y la sangre. Silvia. Recordé la fecha de nacimiento que había desbloqueado el teléfono. 120.898. Resulta que nació en 1998, 8 años más joven que Javier. Por las fotos que se enviaban, vi que Silvia era una chica joven, moderna, siempre en lugares de lujo. Pero lo más aterrador era su entorno. En un mensaje de voz, se oía una voz femenina y chillona. No te hagas el tonto. Ya sabes quién es mi padre. Invirtió 1 millón de euros en tus bonos, y no fue por caridad. En cuanto cobres el seguro, tienes que transferir el dinero a la cuenta de mi padre para liquidar la deuda. Con lo que sobre, nos iremos a Estados Unidos. No me decepciones, cariño. Recordé a Laura mencionar de pasada a un pez gordo de los préstamos ilegales, que operaba bajo la fachada de una empresa de inversión, apodado El Lobo, cuyo nombre real era Ramón, y tenía una hija llamada Silvia, conocida por su vida de excesos. Así que Javier se había liado con la hija de su acreedor. Silvia no solo era su amante, sino también quien controlaba el destino económico y personal de Javier. Su padre era quien había financiado la empresa de Javier, y ahora que el barco se hundía, le estaban obligando a sacrificarme para recuperar su inversión. Deslicé hacia arriba, leyendo mensajes más antiguos. Sentí como si alguien me estuviera destrozando el corazón. 15 de junio. Javier. Sigue demasiado bien. La medicina que compró mi madre no hace mucho efecto. Habrá que aumentar la dosis. Silvia. Hazlo con cuidado, que no levante sospechas para la autopsia. Lo mejor es que parezca una insuficiencia hepática o renal, que muera por causas naturales. Así el seguro paga rápido. 1 de julio. Javier. Ya he contratado el seguro. Pero hay que esperar 30 días. Dile a tu padre que me dé un mes más. Silvia. De acuerdo. 30 días exactos. Si el día 31 no ha llegado el dinero, ve preparando ataúdes para toda tu familia. Las lágrimas cayeron sobre la pantalla, emborronando esas palabras venenosas. Resulta que mis 3 años de matrimonio, los votos, los pocos gestos de cariño de Javier, todo había sido una obra de teatro meticulosamente planeada. Había vivido con un demonio disfrazado de hombre, alguien dispuesto a vender a su propia esposa por su seguridad y su estatus. Hice capturas de pantalla de todas las conversaciones, las envié a una dirección de correo secreta que compartía con Laura, y luego borré todo rastro. Devolví el teléfono a su sitio, me tumbé en la cama y me tapé la cabeza con la manta. En la oscuridad, me mordí el labio con fuerza para no romper a llorar. Tras una noche en vela, repasando los escalofriantes mensajes del teléfono de mi marido, permanecí inmóvil, como un cadáver sin alma. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas, iluminando mi rostro demacrado, pero era incapaz de calentar un corazón que se había congelado. Mi madre seguía allí, sentada, pelando meticulosamente una manzana, secándose las lágrimas a escondidas de vez en cuando. Ella no sabía que su hija no solo luchaba contra una enfermedad,
sino que se debatía por sobrevivir ante la guadaña que blandían sus seres más cercanos. A mediodía, mi teléfono vibró brevemente. Era un mensaje de Laura. No llamó ni escribió por WhatsApp por miedo a que me estuvieran vigilando. En su lugar, envió un correo electrónico camuflado con el asunto. Documento de referencia. Menú nutricional. Miré la cámara del techo. Me cubrí la cabeza con la manta como si estuviera echando una siesta, y abrí el correo. El archivo adjunto estaba protegido con mi fecha de nacimiento como contraseña. Cuando el PDF se abrió, la frase en rojo brillante en la sección de conclusiones hizo que mi corazón se detuviera y la sangre se helara en mis venas. Muestra de producto, sopa de pescado y marisco, y muestra de vómito. Se detecta una concentración de arsénico y mercurio que supera en 400 veces el límite permitido. Además, se encuentran trazas de haloperidol, un potente fármaco antipsicótico que provoca depresión del sistema nervioso central. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó suavemente sobre el colchón, pero el estruendo en mi mente fue como el de un cataclismo. Arsénico. Un veneno antiguo que solo había visto en películas de época. Ahora estaba en el nutritivo caldo de nido de golondrina de mi suegra. Resulta que ese sabor metálico y nauseabundo que Carmen atribuía a la autenticidad del nido salvaje era, en realidad, la tapadera perfecta para el sabor del veneno. Laura había añadido una nota al final. Tía, ese fármaco, el haloperidol, si una persona sana lo toma durante un tiempo prolongado, puede causar letargo, depresión e incluso paranoia. Si mueres, sería fácil concluir que fue por una insuficiencia hepática derivada de una depresión, o peor aún, podrían pensar que te suicidaste. Esto es un asesinato premeditado, no una intoxicación accidental. Me mordí el labio hasta hacerlo sangrar para no gritar. Así que los dolores de cabeza, los recientes lapsus de memoria, no eran por el estrés del trabajo. Me estaban envenenando desde antes de ingresar en el hospital. Aquel caldo rojo como la sangre era el arma que usaban para drenar mi vida, día a día, poco a poco. Miré a mi madre. Se había quedado dormida en la silla, con aspecto agotado. Si yo moría, ¿qué sería de ella? ¿Cuánto sufriría al saber que la familia de su marido había asesinado a su hija? Ese pensamiento fue como un electroshock que me sacó de la desesperación. No podía morir. Tenía que vivir para hacerles pagar por cada gota de sangre y cada lágrima que mi madre y yo habíamos derramado. Borré el correo, apagué el teléfono y me tumbé boca arriba, mirando al techo. Las lágrimas corrían hacia atrás, calientes y saladas. A la mañana siguiente, Carmen llegó al hospital con una alegría extraña. Le susurró a Javier que había hablado con una curandera muy famosa del pueblo que le había dicho que hoy era un día clave. Tenían que ir a casa a encender unas velas especiales y rezar para ahuyentar el mal de ojo. Javier obedeció a su madre sin rechistar. Probablemente también quería aprovechar para descansar y quizás para verse con su amante Silvia. Cariño, mamá y yo vamos a casa un momento a encender unas velas. Volveremos por la tarde. Tú descansa, ¿vale?, dijo Javier, ajustándose la corbata y sin olvidar lanzar una mirada a la cámara de vigilancia antes de irse. En cuanto desaparecieron por el pasillo, llamé a Laura. Ya estaba esperando en el aparcamiento del hospital. Le dije a mi madre que me apetecía un cocido del restaurante de al lado de casa, que quería escaparme una hora para tomar el aire, y le pedí que vigilara por si venía alguna enfermera. Mi madre se preocupó, pero ante mi insistencia y viéndome tan agobiada, aceptó. Prometió mentir si el médico preguntaba. Me puse una gabardina ancha, una mascarilla que me cubría casi toda la cara, y salí sigilosamente por la puerta de servicio del hospital para subir al coche de Laura. El coche se abrió paso a toda velocidad por las concurridas calles de Madrid. Mi corazón latía con fuerza, mezcla de miedo a ser descubierta y de nerviosismo por lo que estaba a punto de encontrar. Llegamos a nuestro piso. El apartamento estaba extrañamente silencioso. Apenas había pasado una semana, pero sentía como si llevara un siglo abandonado. El olor a incienso aún flotaba en el aire, pero no podía ocultar el frío de la traición. Corrí al despacho de Javier. Normalmente, siempre lo mantenía cerrado con llave, prohibiéndome entrar a limpiar con la excusa de que había documentos confidenciales de la empresa. Usé la copia de la llave que había hecho en secreto hacía tiempo, pero que nunca había utilizado. La puerta se abrió. Revolví los cajones del escritorio, pero no encontré nada importante más allá de contratos menores. El sudor me corría por la espalda. ¿Me habría equivocado? Mi mirada se posó en la estantería donde había una maqueta de un barco de vela. Recordé haber visto a Javier esconder algo detrás de ella una vez. Me puse de puntillas y palpé la parte trasera. Mis dedos tocaron un pequeño resorte y un compartimento secreto se abrió. Dentro había una carpeta azul junto a una escritura de propiedad. La abrí temblando. Lo primero que vi fue un testamento.
Debajo mi firma, Elena Martín, torpemente falsificada, pero lo suficiente para engañar a un ojo no experto. El testamento estipulaba que, en caso de mi fallecimiento, todos mis bienes privativos y mi parte de los bienes gananciales pasarían a ser propiedad de mi marido, Javier García. Pero lo que me derrumbó por completo fue el segundo documento, un contrato de hipoteca. No era sobre nuestro piso, sino la escritura de la casa de mis padres en el pueblo. El poder notarial que Javier me había convencido para firmar hacía 6 meses, con la excusa de gestionar unas obras para mis padres, lo había utilizado para obtener plenos poderes y usar la casa como aval para un préstamo de 300.000 euros para su empresa. Me deslicé por la pared hasta el suelo, agarrándome el pecho. No solo quería mi vida, quería quedarse hasta con el último refugio de mis padres. 300.000 euros. Si yo moría y su empresa quebraba, el banco desahuciaría a mis ancianos padres. La crueldad de Javier superaba todos los límites de lo humano. Fotografié rápidamente todas las pruebas y lo devolví todo a su sitio. El sonido de la cerradura electrónica indicando que alguien estaba introduciendo el código en la puerta principal me hizo dar un respingo. Había vuelto antes de lo previsto. Salí del apartamento por la escalera de incendios, con el corazón a punto de estallar. Laura me esperaba en la puerta trasera del edificio, con el rostro pálido al verme temblar mientras entraba en el coche. Volvimos al hospital a toda velocidad, antes de que Javier pudiera darse cuenta de mi ausencia. Nada más llegar a la habitación, me quité el disfraz, me metí en la cama y respiré con dificultad, con la bata empapada en sudor. Parecía aún más enferma que antes. ¿Dónde has estado tanto tiempo? Estaba muy preocupada, susurró mi madre, apartándome el pelo sudoroso de la frente. Negué con la cabeza y le apreté la mano, haciéndole un gesto para que guardara silencio. En el bolso que Laura me había dado, había 3 grabadoras de audio diminutas, de las que usan los detectives. Sabía que las pruebas documentales eran importantes, pero Javier podría negarlo todo, decir que firmé sin ser consciente o voluntariamente. Necesitaba su confesión. Necesitaba oír de sus propios labios la oscura trama que él y su madre estaban tejiendo. Aprovechando el ruido de una enfermera que entró a cambiarme el vendaje, metí rápidamente una de las grabadoras en el interior de un gran oso de peluche que estaba en la cabecera de la cama, un regalo de aniversario de Javier que ahora se convertía en mis oídos. La segunda la pegué con cinta de doble cara debajo de la mesita auxiliar. La tercera la escondí en el bolsillo de mi bata, para llevarla siempre conmigo. Por la tarde, Javier y Carmen regresaron al hospital. Parecían eufóricos. Seguramente el maestro de Feng Shui les había dado buenas noticias para su plan. Comencé mi actuación. El efecto secundario del haloperidol del que Laura me había advertido era que podía causar alucinaciones. Decidí usarlo a mi favor. Me acurruqué en la cama, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente un rincón vacío de la habitación, murmurando palabras sin sentido. Cuando Carmen se acercó para darme agua, de repente grité, señalando el espacio vacío detrás de ella. «¡No te acerques! ¿Quién es ese? Papá, ¿por qué estás detrás de mamá? Papá, dile que no me dé de comer eso. Me da mucho miedo». Carmen dio un respingo y el vaso de agua se le cayó de las manos, haciéndose añicos. Siendo muy supersticiosa, al oírme mencionar a su difunto marido, se puso pálida como la cera y retrocedió, chocando con Javier. «¿Qué dices?» «¡Qué padre!», tartamudeó, con la voz temblorosa. Continué mi actuación, con los ojos desorbitados. «Rojo, el cuenco de sopa es rojo. Papá dice que tiene metal dentro. Me duele mucho la barriga, ayudadme». Javier se abalanzó sobre mí, sujetándome los hombros con fuerza mientras gritaba. «Elena, reacciona. ¿Qué delirio es este?» Fingí desmayarme en sus brazos. La habitación se sumió en un silencio aterrador. Un momento después, oí a Carmen susurrarle a su hijo. Su voz temblorosa fue captada perfectamente por la grabadora que había debajo de la mesa. «Hijo, ¿y si se le ha metido un espíritu? ¿Cómo sabe? ¿Lo de la sopa? ¿O es que le hemos dado una dosis demasiado alta y se ha vuelto loca?» Javier respondió con brusquedad, aunque su voz también denotaba inquietud. «No digas tonterías, mamá. Es normal que el fármaco le provoque alucinaciones. Mejor si se vuelve loca. Así será más fácil conseguir un certificado de incapacidad mental. Y cuando muera, el seguro pagará más rápido al considerarlo una muerte por patología. No te asustes a ti misma». Esa fría confesión sonó con una claridad escalofriante. Permanecí inmóvil, con los ojos cerrados, pero las lágrimas calientes corrían silenciosamente, empapando la almohada. Era suficiente. Él mismo había admitido que quería volverme loca para cobrar el seguro. Después de mi episodio de delirio, Javier se volvió sospechosamente inquieto. Entraba y salía, llamando por teléfono constantemente a alguien, con un tono a la vez apremiante y servil. Sabía que tenía miedo,
miedo de que me volviera loca de verdad antes de morir, o miedo de que mis desvaríos levantaran sospechas. Necesitaba acelerar el proceso. A la mañana siguiente, Javier entró en la habitación con un formulario de traslado en la mano. Le acompañaban dos hombres desconocidos, vestidos con batas blancas pero con un aire más de matones que de personal sanitario. Con una sonrisa, se dirigió a mi madre y a mí. Elena, cariño, veo que tu situación aquí no mejora. He movido algunos hilos y he conseguido que te trasladen al Hospital Internacional Montepríncipe. Tienen equipos más modernos y especialistas extranjeros. Seguro que allí te curan. Mi madre, al oírlo, se alegró. ¡Qué bien! Pero he oído que ese hospital es carísimo. ¿Podrás pagarlo, hijo? No se preocupe, mamá Teresa. Por mi mujer, lo que haga falta, dijo Javier, dándose golpes en el pecho, interpretando el papel de marido ejemplar. Pero a mí se me heló la sangre. El Hospital Montepríncipe era donde Miguel, un amigo íntimo de Javier, era subdirector administrativo. Si iba allí, estaría completamente en sus manos. Falsificarían mi historial médico, controlarían mi medicación, y mi muerte se legalizaría de forma rápida y limpia, sin que nadie pudiera intervenir. Era una trampa mortal disfrazada de servicio de 5 estrellas. No quiero ir. Ya estoy acostumbrada al doctor Morales de aquí, protesté débilmente, aferrándome al borde de la cama. El rostro de Javier se ensombreció. Hizo una seña a los dos hombres para que se acercaran. No seas cabezota, ya he hecho todos los trámites. La ambulancia está esperando abajo. Señores, ayúdenme a llevar a mi mujer al vehículo. Los dos hombres se abalanzaron, apartando bruscamente a mi madre y preparándose para levantarme en una camilla. Mi madre gritó, aterrorizada. ¿Pero qué hacen? ¿Si le duele todo? Deténganse. Una voz autoritaria resonó desde la puerta. El doctor Morales entró, seguido por dos guardias de seguridad del hospital y la jefa de enfermeras. Se plantó delante de la cama, mirando a Javier con una autoridad inquebrantable. Suspiré aliviada. El mensaje de auxilio que le había enviado hacía un momento había funcionado. ¿A dónde pretende llevar a la paciente sin mi autorización de alta?, preguntó el doctor Morales con voz gélida. Javier intentó mantener la calma, pero sus ojos se movían nerviosamente. Soy su marido. Tengo derecho a elegir el mejor tratamiento para ella. Aquí no mejora, así que la traslado. La paciente Elena Martín presenta un cuadro de insuficiencia hepática aguda con signos de trastorno neurovegetativo grave. Un traslado en este momento podría provocarle un colapso cardiovascular y la muerte inmediata, dijo el doctor. Morales, enfático, remarcando la palabra muerte. Se acercó, le arrebató el formulario de las manos, lo hojeó y sonrió con desdén. ¿El Hospital Montepríncipe? Yo no he firmado ningún traslado. ¿Cómo se atreven a admitirla? Recuerde que la vida de una persona no es un juego. Si insiste en llevársela y ocurre algo, será procesado por homicidio imprudente. Javier se quedó sin palabras. Sabía que no podía usar la fuerza allí. Me lanzó una mirada fulminante, y luego miró al doctor Morales con un rencor evidente. Su plan perfecto había sido frustrado en el último momento. De acuerdo. Es usted muy listo, sisió Javier. Luego se volvió hacia mí, con una voz falsamente dulce pero cargada de veneno. Está bien, cariño. Si el doctor lo dice, quédate. Yo solo quería lo mejor para ti. Veremos cuánto tiempo puede mantenerte con vida. Hizo un gesto a sus hombres para que se retiraran, dejando la habitación sumida en una tensión extrema. Miré al doctor Morales, agradeciéndole en silencio con la mirada. La ira de Javier por no poder trasladarme al Hospital Montepríncipe dejó un pesado rastro en la habitación. Se fue con la excusa de buscar otras soluciones. Pero yo sabía que estaba entrando en pánico. Una bestia acorralada suele ser la más peligrosa. Y mi tiempo se agotaba. Laura volvió por la tarde con una información más valiosa que el oro. Había encontrado la dirección de la tía abuela de Javier, la hermana menor de Carmen, con la que ésta no se hablaba desde hacía más de 10 años. Aprovechando el cambio de turno de las enfermeras y que mi madre dormitaba, me puse una gabardina larga, un sombrero para ocultar mi rostro demacrado y salí a escondidas del hospital con Laura. El punto de encuentro era una modesta cafetería en un callejón alejado del centro. Allí estaba la tía, una mujer de la edad de mi suegra, pero mucho más curtida por la vida. Sus manos ásperas acariciaban una taza de té caliente. El contraste entre ella y Carmen era brutal. Una cubierta de marcas de lujo con un alma oscura, la otra humilde pero con una mirada honesta. Tú eres Elena, la mujer de Javier, ¿verdad?, dijo la tía, mirándome con pena al ver mi piel pálida y mis labios descoloridos. Estás hecha un desastre, igual que aquella chica del servicio que tuvo hace años. Mi corazón dio un vuelco. Tía, ¿qué le pasó a esa chica?, pregunté, con la voz temblorosa. La tía suspiró.
Su voz se tornó sombría y resentida. También cayó enferma, postrada en la cama. Los médicos no encontraban la causa. Carmen dijo que estaba poseída. Se la llevó al pueblo para hacerle unos rituales y la pobre murió al poco tiempo. Pero yo sé que mi hermana la odiaba porque rompió sin querer un jarrón antiguo. Mi hermana es malvada de nacimiento. Cuando nos peleamos por la herencia, amenazó con dar a toda mi familia una poción del olvido. Laura me apretó la mano bajo la mesa para calmarme. Contuve un escalofrío y pregunté: «Tía, ¿sabe de dónde sacaba esas pociones?» Me está pasando lo mismo que a esa chica. La tía se quedó atónita. Sus ojos se enrojecieron de ira y compasión. Sacó un pañuelo viejo de su bolsillo. Dentro había una foto en blanco y negro de las dos hermanas de jóvenes. Su voz, aunque temblorosa, era firme. Siempre presumía de tener un contacto en la frontera con Portugal, que le vendía remedios secretos de curanderos. Hacían que la gente se consumiera poco a poco sin que nadie supiera por qué. Una vez la oí por teléfono haciendo un pedido. Lo llamaba polvo de mandrágora o algo así, un nombre de esos de brujas. «Hija, si quieres desenmascararla, yo testificaré. Ya soy vieja, no tengo nada que perder, solo el miedo a morir sin ver a los malvados pagar por sus actos». La promesa de la tía fue un salvavidas en medio del infierno. Agarré sus manos ásperas, sintiendo el calor de la humanidad que aún quedaba en ese lodazal de pecado. Con esa valiosa pista, usé todos mis ahorros secretos para contratar a un equipo de detectives privados profesionales. Su misión: seguir el rastro de los viajes de peregrinación a santuarios en zonas rurales que Carmen solía publicar en sus redes sociales. Decía que iba a rezar por la familia, pero en realidad iba a comprar la muerte. 2 días después, recibí un archivo comprimido de gran tamaño en mi teléfono. Lo abrí en la cama del hospital, mis manos temblaban al reproducir un vídeo extraído de una cámara de seguridad. La imagen era algo borrosa, grabada a distancia, pero la figura corpulenta de Carmen, su forma de caminar arrogante y su característico bolso naranja de Hermès eran inconfundibles. La escena tenía lugar en una herboristería lúgubre, en un caótico mercado fronterizo. Carmen llevaba mascarilla, pero cuando se la bajó para regatear, su rostro apareció claramente. Señaló unos paquetes de polvo blanquecino sin etiqueta y rápidamente le entregó un fajo de billetes al dueño, un hombre con una gran cicatriz en la cara. El hombre le dio una gran bolsa de plástico negra. Carmen la abrazó como si fuera oro, miró a su alrededor con nerviosismo y se subió a un coche con matrícula extranjera que la esperaba. Lo más aterrador no fue la transacción, sino la sonrisa de satisfacción que esbozó al cerrar la puerta. La sonrisa de quien acaba de adquirir la herramienta para decidir sobre la vida de otra persona. Junto al vídeo, había un informe financiero que los detectives obtuvieron con dificultad. El dinero de la empresa de Javier no se destinaba a proyectos de construcción, como él proclamaba en la prensa. Una gran suma, que coincidía exactamente con lo que Carmen pagó en la herboristería más los gastos de envío y soborno, había sido transferida a una empresa fantasma llamada Agroquímicos Verdes S.L., con sede en el mismo pueblo fronterizo donde apareció Carmen. El concepto de la transferencia era simplemente anticipo. ¿Anticipo de qué? ¿De mi muerte? Miré las frías cifras en la pantalla, sintiendo que estaba viendo la sentencia de muerte que mi propio marido había firmado. No solo eran crueles, sino que colaboraban con la precisión de una máquina de matar, impulsada por la codicia y la inhumanidad. Guardé todos los datos en un disco duro externo y lo escondí en el fondo de un bote de leche en polvo de mi madre. Estas pruebas, junto con el testimonio de la tía, comenzaban a tejer la red de la justicia, pero sabía que el pez gordo, Javier, todavía lucharía con fuerza. Creía que el dinero y los contactos podían taparlo todo. No sabía que su ingenua esposa estaba apretando el nudo de la soga cada día un poco más. Sabía que necesitaba una pieza más para cerrar el círculo, el contrato del seguro de vida. Se suele decir que el dinero lo compra todo, y Javier había usado el dinero para comprar un contrato de muerte. Le pedí a Laura que contactara con Hugo, el agente de seguros que había tramitado la póliza de los 2 millones, y que concertara una cita en la cafetería del hospital con la excusa de que quería contratar un seguro para mis padres. Hugo apareció con un aspecto impecable, el pelo engominado y una sonrisa de vendedor en la cara. Me miró, sorprendido de verme de pie y consciente, pero rápidamente lo disimuló con una amabilidad forzada. «Hola, Elena. ¿En qué póliza estás interesada? Tenemos unas ofertas excelentes ahora mismo». Fui directa al grano. Puse mi teléfono, con la grabadora activada, sobre la mesa, y le miré a los ojos. «No vengo a comprar un seguro. Vengo a preguntarte por el contrato de mi marido. ¿Cuánto te pagó Javier por saltarte el examen médico y manipular la fecha de entrada en vigor del contrato?» La sonrisa de Hugo se desvaneció. Miró a su alrededor y bajó la voz amenazante. «Ten cuidado con lo que dices.
Yo seguí el procedimiento. No me acuses de nada. Tomé un sorbo de té, tranquila, mi voz suave pero afilada. Mira, Hugo, me estoy muriendo. El médico dice que tengo una intoxicación por metales pesados. Y, como sabes, una persona que se está muriendo no tiene miedo a nada. Ya he presentado una denuncia en la aseguradora y en la policía. Si no dices la verdad, serás cómplice de asesinato y estafa, y por eso te caerán muchos años. El rostro de Hugo pasó del rojo al blanco. Era un hombre de negocios. Entendía la diferencia entre una irregularidad administrativa y ser cómplice de asesinato. El sudor le corría por las sienes. Bebió un vaso de agua de un trago y tartamudeó. Yo no sabía que quería hacerte daño. Solo me dijo que no tenías tiempo para ir al médico, que quería hacerlo rápido por un viaje de negocios. Me dio 50.000 euros para que agilizara los papeles. ¿Algo más? Insistí, sin apartar la vista de su rostro. Tragó saliva, su voz apenas un susurro. Me preguntó específicamente por la cláusula de los 30 días. Preguntó si un cliente moría justo el día 31 por una enfermedad extraña, si se pagaría la indemnización completa. Yo, por el dinero. Le aconsejé cómo falsificar el historial médico. Saqué un papel en blanco y un bolígrafo y se los deslicé. Escribe todo lo que acabas de decir. Fírmalo y pon tu huella. Si colaboras, pediré que te reduzcan la pena. Si no, espera a que la policía venga a detenerte a tu oficina. Hugo cogió el bolígrafo temblando. Sabía que estaba atrapado. Su confesión escrita era la sentencia de Javier y mi escudo protector. Al verle escribir con letra temblorosa, no sentí satisfacción, solo una amarga tristeza. A los ojos de esta gente, mi vida era solo una cifra valorada con dinero sucio. Con todas las pruebas en mi mano, desde el veneno hasta el seguro, decidí lanzar un ataque psicológico. Necesitaba que Javier y su amante se destrozaran mutuamente para revelar las grietas de su alianza diabólica. Le pedí a Laura que me maquillara un poco para parecer menos enferma, y le envié un mensaje a Javier. Cariño, me encuentro mejor. ¿Por qué no invitas a cenar al hospital a ese socio tan importante tuyo esta noche? Quiero agradecerle su ayuda a la empresa. Javier dudó al principio, pero quizás pensó que, como estaba a punto de morir, quería complacerme. O quizás quería que Silvia viera mi estado terminal para que se sintiera segura de seguir invirtiendo. Esa noche, Javier trajo a Silvia. Entró en la habitación con un vestido ceñido y un perfume Chanel tan fuerte que ahogaba el olor a desinfectante. Me miró con desdén, con la mirada de un vencedor ante un perdedor moribundo. Hola, Elena. Javier me dijo que estabas muy enferma. He estado tan ocupada que no he podido pasar antes, dijo Silvia, con una voz melosa pero una mirada gélida. Dejó una cesta de fruta de importación sobre la mesa con indiferencia. Sonreí débilmente y les invité a sentarse a la pequeña mesa, donde había dispuesto unos platos sencillos que le pedí a mi madre que comprara en un restaurante. Gracias, Silvia. Javier me ha dicho que eres el ángel de la guarda de la empresa, que le has ayudado a gestionar lo de los bonos de millones de euros. Yo, con mi enfermedad, no he podido ayudarle en nada, y me siento fatal. Javier, a su lado, estaba visiblemente tenso. Miraba el reloj constantemente, temiendo que yo dijera algo inconveniente. Pero Silvia era diferente, arrogante y confiada. Sonrió con suficiencia, se llevó un bocado a la boca y dijo mientras masticaba: «Haces bien en saberlo. Los negocios son duros hoy en día. Javier tiene que moverse mucho. Tú dedícate a recuperarte, que del dinero ya nos encargamos mi padre y yo». Fingí ingenuidad y continué. Pero he oído que la empresa tiene muchas deudas. Con todo el dinero que has invertido, Silvia, si yo me muriera y el seguro pagara, ¿ese dinero iría a Javier o a ti? Me preocupo por Javier. No quiero que salga perdiendo. Mi pregunta fue la chispa que encendió la pólvora. Silvia dejó los cubiertos, miró de reojo a Javier y soltó con desprecio: «No te preocupes por tonterías. El dinero del seguro es para pagar la deuda de mi padre. ¿Qué va a ganar Javier con eso? Tú, estando tan enferma, ¿para qué quieres el dinero? Es mejor que Javier lo use para la empresa». Javier pálido la interrumpió. «Silvia, ¿qué dices? Elena está cansada, no hables de dinero». Pero yo ya tenía lo que quería. Me giré hacia Javier, con los ojos llorosos. «Javier, ¿es verdad lo que dice? ¿Estás deseando que me muera para coger el dinero del seguro y pagarle a su padre? ¿Mi vida es solo una moneda de cambio para saldar tus deudas?» Silvia se rió, sin disimular. «Pues claro que sí. Mírate. Viva solo eres una carga para él. Ayuda a tu marido por última vez, para cumplir con tus deberes de esposa». El silencio se apoderó de la habitación. Javier bajó la cabeza, sin atreverse a negar ni a defenderme. Su cobarde silencio fue más doloroso que 1000 palabras hirientes.
Toda la conversación, cada gesto despectivo de Silvia, cada cabezazo cómplice de Javier fue grabado íntegramente por la cámara oculta en un jarrón de flores artificiales sobre la mesa. Tras despedir a Javier y Silvia, me quedé en la cama empapada en sudor frío, como si acabara de despertar de una larga pesadilla. Sabía que no podía esperar más. La paciencia de aquellos codiciosos se había agotado. Si pasaba una noche más en esa prisión llamada hospital, era muy probable que a la mañana siguiente me encontraran sin vida por alguna causa natural. Envié un mensaje al doctor Morales y a Laura con solo 3 palabras. Actuemos ahora. Teníamos el plan trazado. Solo esperábamos el momento adecuado. Cerca de las 11 de la noche, cuando los pasillos del hospital estaban desiertos, el doctor, Morales y 2 enfermeros de confianza entraron en mi habitación con una camilla. Su rostro era grave y su voz lo suficientemente alta como para que la cámara la captara. La paciente muestra signos de insuficiencia respiratoria aguda. Hay que bajarla a la UCI inmediatamente para intubarla. Mi madre temblaba. No entendía lo que pasaba. Pero al ver mi guiño tranquilizador, colaboró al instante. Lloró. Se aferró al brazo del médico. «Doctor, salve a mi hija. ¿Qué le pasa?» Nos sacaron de la habitación en un ascensor de servicio. Pero en lugar de ir a la UCI, nos llevaron directamente a la salida trasera, donde una ambulancia privada, con las luces apagadas, nos esperaba. Laura estaba al volante, vestida de enfermera. Mi madre y yo subimos rápidamente, dejando atrás las frías luces del hospital. El vehículo se adentró en la noche, rumbo a las afueras. Nuestro destino era un complejo rural de lujo, propiedad de un amigo de Laura, con una seguridad excelente y completamente insospechado. Sentada en la ambulancia, apreté la mano de mi madre, viendo las luces de la ciudad pasar veloces, sintiendo a la vez el alivio de un pájaro que escapa de su jaula y la ansiedad ante la tormenta que se avecinaba. A la mañana siguiente, el contacto de Laura en el hospital me informó de que Javier había llegado temprano con una sopa de marisco, listo para interpretar su papel de marido devoto. Al encontrar la cama vacía, se volvió loco. Corrió al mostrador de enfermería, agarró a un celador por el cuello, pero solo obtuvo miradas de desconcierto. La paciente se fue por su propia voluntad durante la noche. No pudimos hacer nada. Me imaginé su rostro deformado por la ira y el miedo. Sabía que su presa había escapado. Y lo que es más importante, mi desaparición significaba que su propia sentencia de muerte estaba siendo redactada. El despacho del abogado, el señor Serra, estaba en lo alto de un edificio de oficinas con vistas al Manzanares, un lugar tranquilo y aislado del bullicio. El señor Serra era un conocido abogado especializado en delitos económicos, famoso por su frialdad y sus astutas estrategias legales. Puse sobre su escritorio el disco duro con todos los datos que había recopilado. «Esto es todo lo que tengo», dije, con la voz ronca pero la mirada firme. Desde los análisis toxicológicos, el vídeo de la compra del veneno, las grabaciones del soborno al agente de seguros, hasta los mensajes que incitaban al asesinato. El señor Serra se ajustó las gafas y examinó cada prueba meticulosamente. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. Después de casi 2 horas, levantó la vista, mirándome con una mezcla de asombro y respeto. «Señora Martín, he llevado muchos casos de divorcio y disputas patrimoniales, pero el suyo es verdaderamente espeluznante. Esto no es un simple conflicto familiar. Es un caso penal de extrema gravedad con múltiples delitos». Se levantó y comenzó a analizar. Primero, el envenenamiento por parte de su suegra con la complicidad de su marido constituye un delito de asesinato en grado de tentativa, con los agravantes de premeditación y organización. Segundo, la falsificación del informe de salud para estafar al seguro es un delito de fraude. Y tercero, y más importante, esa emisión de bonos de 5 millones. Fruncí el ceño. ¿Y qué tienen que ver los bonos conmigo? El señor Serra sonrió con amargura. Mucho. Según la documentación que me ha proporcionado, la empresa de su marido captó capital de forma fraudulenta, utilizó los fondos para fines distintos a los declarados y se encuentra en situación de insolvencia. Es un delito de estafa a gran escala. El hecho de que quisiera que usted muriera para usar el dinero del seguro y pagar esa deuda es la prueba más clara de su desesperación. No solo le atacaremos por el intento de asesinato, sino que derribaremos todo su imperio financiero ficticio. ¿Ganaremos?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No solo ganaremos, sino que los aplastaremos, afirmó el señor Serra con rotundidad. Redactaré una querella que presentaremos simultáneamente ante la Policía Nacional y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Mañana mismo solicitaremos al juzgado el embargo preventivo de todos sus bienes. Prepárese, porque cuando disparemos, la reacción del otro bando será muy violenta. Asentí y firmé la querella. Mi trazo fue firme y decidido, cortando de raíz cualquier vínculo sentimental que pudiera quedar. La noticia de la investigación sobre la inmobiliaria de Javier
Se extendió como un incendio forestal. En la era de la información, un simple rumor puede destruir una empresa, y más aún, una querella con pruebas tan contundentes. Esa misma mañana, el juzgado dictó una orden de medidas cautelares, embargando todas las cuentas bancarias, propiedades y participaciones a nombre de Javier García y sus asociados. Desde el complejo rural, observé a través de las cámaras de seguridad la entrada de la empresa de Javier. Cientos de personas, los bonistas que habían creído en sus promesas de altos rendimientos, rodeaban el edificio. Llevaban pancartas con lemas como «Devuélvenos nuestro dinero» y Javier García, estafador. Vi a Javier salir al vestíbulo, intentando calmar a la multitud con un megáfono, pálido y sudoroso. Gritaba que todo era un malentendido, pero la respuesta fueron botellas de agua y objetos lanzados contra él. Una mujer llorando intentó abalanzarse sobre él. Javier retrocedió y tropezó, cayendo al suelo. Su teléfono no dejaba de sonar. Probablemente eran notificaciones del banco o llamadas del padre de Silvia. La imagen del joven y exitoso director general se había desvanecido, dejando solo a un hombre desesperado y acorralado por su propia codicia. Mientras tanto, en nuestro lujoso apartamento, Carmen vivía su propia pesadilla. Los cobradores de deudas de El Lobo habían llegado. Sin hacer ruido, arrojaron pintura roja y cubos de basura a la puerta, y empapelaron el pasillo con notas de cobro. Laura me contó que Carmen estaba tan aterrorizada que no se atrevía a salir y llamaba a la seguridad del edificio para que le subieran comida. Encendí mi teléfono principal, que había estado apagado durante días. Cientos de llamadas perdidas y mensajes de Javier y Carmen inundaron la pantalla. Finalmente, respondí a una de sus llamadas. «¿Diga?» dije, con una calma sorprendente. Al otro lado, la voz agitada de Javier. «Elena, ¿dónde estás? ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Me estás arruinando! Retira la denuncia ahora mismo. Te lo ordeno». «¿A quién le estás ordenando?», me reí. «¿A la esposa que intentaste envenenar o a tu mayor acreedora?» Javier se quedó en silencio, y su tono cambió de la amenaza a la súplica. «Elena, por favor, te lo ruego. Fue un error, una locura. Fue Silvia, su padre me presionó. Vuelve a casa, venderemos el piso, pagaremos las deudas y empezaremos de nuevo. No me metas en la cárcel. ¿Cuidarme con un cuenco de sopa con arsénico?», repliqué. Cada palabra un clavo en su conciencia. No fue una locura, Javier. Lo tenías todo calculado. De repente, alguien le arrebató el teléfono. La voz chillona de Carmen resonó. «Maldita desagradecida. Te hemos tratado como a una reina, y ahora nos muerdes la mano. ¿Crees que puedes esconderte? Sé dónde viven tus padres. Si no retiras la denuncia, mandaré a alguien a quemarles la casa». Su descaro me estremeció, pero ya no tenía miedo. «Carmen, deberías preocuparte más por ti. La policía ya tiene el vídeo en el que compras el veneno en la frontera. Y mis padres están en un lugar seguro donde jamás los encontraréis. ¿Amenazas con quemar su casa? Inténtalo. Suma un delito más de amenazas de muerte a tu lista. Y te pudrirás en la cárcel». Al otro lado, un silencio sepulcral, seguido de un gemido ahogado. Colgué. Saqué la tarjeta SIM y la partí en dos. Sus amenazas ya no me afectaban. Solo demostraban su desesperación. Esa noche, llovía a cántaros. Desde el complejo rural, observaba la pantalla de mi tablet, conectada a la cámara del teléfono antiguo de Javier, cuya localización había dejado activada a propósito. Era una trampa. La señal se detuvo en una barriada de chabolas abandonadas en las afueras, donde había preparado una escena falsa. Poco después, una furgoneta negra llegó y se detuvo. Javier bajó, vestido con un impermeable oscuro, empuñando una barra de hierro. Con él, 3 matones. Mi corazón se encogió. No venía a buscar a su esposa para pedir perdón. Venía a silenciarme para siempre. «Está en la última chabola. Hacedlo rápido». No quiero que vuelva a respirar. La voz de Javier, captada por un micrófono oculto, sonó fría y brutal. Cerré los ojos. Cualquier atisbo de compasión que pudiera quedarme se había desvanecido. Él era el cerebro, el que quería mi muerte de la forma más despiadada. El grupo de Javier se acercó a la puerta de madera podrida. Uno de ellos la derribó de una patada y entraron en tropel. Pero dentro no había una mujer indefensa, sino el vacío. «¡Alto! ¡Policía! ¡Suelten las armas!». Potentes focos se encendieron desde todas partes, iluminando la escena. Agentes de la Policía Nacional, armados y con chalecos antibalas, salieron de sus escondites. Javier se quedó paralizado. La barra de hierro cayó de sus manos. Su rostro pasó del odio al pánico absoluto. Supo que había perdido. Lo vi a través de la pantalla, cayendo de rodillas en el barro, temblando. La imagen del hombre que una vez juró protegerme se había transformado en la de un criminal cobarde. Justo cuando las frías esposas se cerraron en las muñecas de Javier,
Otra pieza del dominó cayó. Silvia, la amante y acreedora, olió el peligro. A la mañana siguiente, se presentó voluntariamente en comisaría, no como culpable, sino como testigo y víctima de un engaño. La astucia de la hija del lobo era escalofriante. Lloró, interpretando el papel de una joven ingenua seducida por un estafador. Afirmó no saber nada del plan de envenenamiento. Agentes, yo sería incapaz. Solo soy una chica que se enamoró. Vi que Javier sufría por las deudas y la enfermedad de su mujer, y quise ayudarle. No sabía que era un monstruo. Yo también soy una víctima. Sollozaba. Mi abogado, el señor Serra, sonrió al ver su declaración. Intenta sacrificar al peón para salvar al rey. Pero no le servirá. Saqué un pendrive con las grabaciones y mensajes originales. Entre ellos, un audio en el que la voz de Silvia decía claramente: asegúrate de que quede limpio, que no haya rastro del veneno. Mi padre ya se ha encargado de la autopsia. Solo tienes que montar bien la escena. Esta era la prueba irrefutable de su papel como cómplice, incluso como instigadora. Cuando presenté la prueba a la policía, la orden de detención de Silvia se emitió de inmediato. Al oír que era acusada de cooperación necesaria para el asesinato y encubrimiento, su actuación se vino abajo. Gritó, amenazó, invocando el nombre de su padre, pero fue inútil. La vi a través del cristal de la sala de interrogatorios, siendo escoltada, tambaleándose sobre sus tacones. El amor, el dinero y el poder que usaron para pisotear mi vida se habían convertido en la soga que ahora apretaba sus cuellos. Al mismo tiempo que detenían a Javier, otro equipo de policía irrumpió en el apartamento donde se escondía Carmen. La encontraron en su dormitorio, rodeada de bolsas de plástico llenas de ropa, joyas y lingotes de oro que intentaba coser en los dobladillos de sus prendas para huir. Al ver a los agentes, soltó un grito de terror. ¿Qué? ¿Qué hacen? Yo no he hecho nada. Soy una pobre jubilada. Un agente le leyó la orden de detención por su participación en el intento de asesinato. Al oír las palabras compra de veneno y administración en la comida de su nuera, se desmayó. Al recuperarse, comenzó a gritar, culpando a su hijo. «¡Fue Javier! Él me obligó. Soy su madre. ¿Cómo iba a negarme? Él me arrastró a esto». La imagen de Carmen, esposada, saliendo del lujoso edificio mientras los vecinos murmuraban, fue la estampa final de su caída. Parecía tan elegante, y era una víbora, decían. El orgullo de Carmen se hizo añicos. En los interrogatorios, tanto Javier como Carmen intentaron culparse mutuamente. Fue idea de mi madre. Ella me dio una medicina tradicional para Elena. Yo no sabía nada del veneno, declaró Javier. Mi hijo me suplicó de rodillas. Los mafiosos nos amenazaban. Él me dio el veneno, diciendo que solo la debilitaría, que no la mataría. Él me obligó, lloró Carmen. Sus declaraciones contradictorias solo sirvieron para reforzar la acusación de un plan organizado. Al leer sus palabras, mi corazón se sintió vacío. Su vínculo familiar era tan frágil que se había roto al primer golpe, devorándose el uno al otro como bestias. El juicio fue un espectáculo mediático. La sala estaba abarrotada. Entré con ropa sencilla, mi rostro pálido pero mi mirada serena. Al ver a Javier y Carmen en el banquillo, demacrados y hundidos, sentí una punzada de lástima por sus vidas desperdiciadas. Cuando me llamaron a declarar, conté mi historia con voz tranquila pero firme. Señorías, yo creí que la sopa de mi suegra era una muestra de amor. Creí que el estrés de mi marido era por nuestro futuro. Pero cuando el médico me dijo que tenía arsénico en la sangre, mi mundo se derrumbó. Lo más doloroso no fue la cercanía de la muerte, sino descubrir que mi vida tenía un precio fijado en una póliza de seguros. Hice una pausa, conteniendo la emoción. Miré a Javier. En sus ojos ya no había cálculo, solo un arrepentimiento tardío y un miedo atroz. No pido clemencia ni un castigo más severo. Solo espero que esta sentencia sirva como una advertencia para la conciencia humana. No cambien a sus seres queridos por codicia, porque el dinero se va, pero el crimen permanece para siempre. Mis palabras dejaron un silencio profundo en la sala. Carmen rompió a llorar, un lamento desgarrador, pero ya era demasiado tarde. El momento de la sentencia llegó. La voz del juez fue implacable. Acusado Javier García, culpable de los delitos de asesinato en grado de tentativa y estafa agravada, se le condena a una pena de 20 años de prisión. Deberá indemnizar a todas las víctimas de la estafa de los bonos y cubrir todos los gastos médicos y daños morales de la señora Elena Martín. Javier se derrumbó, sostenido por los guardias. Acusada Carmen Ruiz, culpable del delito de asesinato en grado de tentativa como cooperadora necesaria, se le condena a una pena de 13 años de prisión. Carmen se desmayó. Silvia fue condenada a 5 años por encubrimiento y cooperación en la estafa.
El imperio financiero de su padre también se derrumbó en una investigación paralela. Salí del juzgado. La luz del sol me cegó por un instante. No sentí la euforia que esperaba, sino un inmenso vacío. La justicia se había hecho, pero las heridas de mi alma tardarían en sanar. Mi madre me esperaba en la puerta. Me abrazó con fuerza. Vamos a casa, hija. Todo ha terminado. Asentí, aferrándome a su mano, dando los primeros pasos de mi nueva vida, dejando atrás el frío tribunal y los dolorosos recuerdos. Días después, la tía de Javier me llamó para que fuera al pueblo. Antes de ser detenida, Carmen la había llamado, pidiéndole que desenterrara una caja de metal escondida bajo el suelo de su habitación, para guardársela a Javier. Pero este dinero está manchado, me dijo la tía. No se lo daré a él para que vuelva a hacer el mal. Juntas, levantamos las baldosas y encontramos una vieja caja de municiones. Dentro, lingotes de oro, fajos de dólares y libretas de ahorro. La fortuna que Carmen había acumulado. Tía, entregaré todo esto al juzgado, dije, decidida, para que indemnicen a las víctimas. Será la única buena acción que podremos hacer por ellos. La tía asintió, con los ojos llorosos. Haces bien, hija. Dios te lo recompensará. En el fondo de la caja encontré un diario de Javier. Las primeras páginas de cuando nos conocimos estaban llenas de palabras de amor. Hoy he conocido a Elena. Creo que es la pieza que le falta a mi vida. Pero a medida que pasaban los años, las palabras de amor desaparecían, reemplazadas por cifras, ambición y desesperación. La última entrada era escalofriante. Deuda de 5 millones. Silvia y mamá me presionan. No hay salida. Si Elena muere, el seguro paga 2 millones. Lo siento, mi amor. No tengo otra opción. Quemé el diario. El fuego consumió las palabras, los planes y los recuerdos rotos. Fue doloroso, pero necesario para reducir a cenizas lo que ya no merecía existir. De vuelta en Madrid, vendí nuestro apartamento. Con mi mitad del dinero, fui al banco y cancelé la hipoteca de la casa de mis padres. Sostener de nuevo esa escritura fue como recuperar el aliento. Había salvado su hogar. Dejé mi trabajo y me fui con mis padres de viaje a la costa de Andalucía. Durante 2 meses, apagué el teléfono y me desconecté del mundo. Caminé por la playa, comí pescado fresco, medité. Poco a poco, los venenos de mi cuerpo y de mi alma comenzaron a desaparecer. Entendí que la felicidad no estaba en las cifras, sino en la libertad de deudas, de relaciones tóxicas y de ser yo misma. 6 meses después, recibí una solicitud de visita de la cárcel. Javier quería verme. Fui. Nos sentamos separados por un cristal. Estaba envejecido, consumido. Elena, has venido, dijo, con la voz rota. He venido para decirte que la deuda de mis padres está saldada. Ya no nos une nada, respondí con calma. Loro, lo siento, estaba ciego por el dinero. ¿Me esperarás? En 20 años, si me porto bien, quizás salga antes. Negué con la cabeza, sin rencor, pero con firmeza. Javier, un jarrón roto. Aunque lo pegues, siempre tendrá grietas. La Elena que te amaba murió el día que le diste a tu madre esa sopa envenenada. La persona que tienes delante es una extraña. No seas tan cruel. La verdad siempre es cruel. Intenta ser una mejor persona, no por mí, sino por ti. Adiós, Javier. Colgué el teléfono y me fui sin mirar atrás. Detrás de mí oí sus gritos ahogados. La pesada puerta de hierro se cerró, encerrando el pasado en la oscuridad. Delante de mí, el cielo, despejado tras la lluvia, era inmenso y prometedor. 3 años después. Madrid seguía siendo una ciudad vibrante y caótica, pero yo había encontrado mi propio ritmo. No me he vuelto a casar, no tengo prisa. Disfruto de mi libertad, de mi paz. Dirijo una pequeña consultoría financiera para pymes, ayudando a otros a no caer en las trampas en las que yo casi pierdo la vida. A veces por la noche salgo al balcón de mi nuevo y modesto piso. Miro las luces de la ciudad y respiro hondo. La vida sigue siendo hermosa, porque estoy viva, soy libre, y tengo un lugar al que llamar hogar.